Señoras y señores, gracias por estar nueva vez en La Hora con Gregory. Vamos a hablar en esta noche de economía con un joven economista muy capaz, Juan Carlos López. Trataremos temas de nuestra situación financiera económica en República Dominicana, como por supuesto lo que incide verdaderamente a nivel mundial, que es la situación económica y financiera también ahí, que parte en este momento, por lo menos, de Estados Unidos. Juan Carlos López, saludos. Muy buenas noches, Gregory. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pienso que como hay tanta incidencia en este momento en lo que está pasando en el mundo y nosotros somos parte de esta situación, ¿cómo mira, Juan Carlos, hoy el movimiento financiero producido, como ya lo dije en la introducción, básicamente, por la decisión de Estados Unidos de implementar aranceles en niveles no estándares y a nivel global en un solo momento, en una sola decisión? Sí, mira, como tú dices, para República Dominicana, siendo una economía pequeña y abierta, obviamente lo que pasa a nivel internacional es muy importante. Y este anuncio que ha habido a principio de mes, el día 2, de Donald Trump, de poner aranceles generalizados y bastante elevados para ciertos países, pues ha cambiado un poco, ha marcado una suerte de giro a nivel internacional a todo el movimiento que lleva muchas décadas del tema de globalización. Ya hace un tiempo se estaba hablando de que la globalización quizás no tenía los efectos que se esperaba, que no había sido una panacea, pero entre casi todos los economistas hay un buen consenso de que el comercio internacional es importante y es beneficioso para los países. Entonces, este cambio de política de Trump de mirar un poco hacia adentro, tratar de relocalizar industrializar más a Estados Unidos, pues lo ha llevado a tomar estas medidas que han sido muy controversiales, evidentemente, y lo que ha exacerbado un poco es la incertidumbre que hay en el ámbito internacional, ¿no? Porque ya desde el principio de año, cuando él asumió este nuevo mandato, este nuevo periodo de gobierno, pues los mercados habían comenzado a notar cierta incertidumbre por esto de las políticas que él venía anunciando. Y bueno, estas semanas los mercados han reaccionado con mucha volatilidad, mucho descenso en el precio de muchas acciones a nivel generalizado. Y bueno, en principio lo que tenemos de ahora hacia adelante es bastante incertidumbre sobre lo que puede pasar. Ya vimos que China ha respondido diciendo que también va a subir los aranceles. Y bueno, la verdad es que la situación en Estados Unidos, la perspectiva por lo menos a nivel de corto plazo, es que hay mucho riesgo de una posible desaceleración fuerte de crecimiento. Algunos hablan de recesión, pero por lo menos el Fondo Monetario lo que ha proyectado la semana pasada es que el crecimiento en Estados Unidos va a ser de 1.8%, o sea, va a ser menor que el que habían pronosticado en enero y menor que el que fue el año pasado. Entonces, obviamente eso afecta a la economía mundial, por eso el crecimiento mundial para el próximo año, ellos lo han proyectado en 2.8%. Y bueno, evidentemente eso le pega no solo a los países que son economía emergente o de ingreso medio como República Dominicana, sino que le pega a todo el mundo. ¿Cómo va a salir Estados Unidos? No sé si es una pregunta muy difícil de contestarla, pero ¿cómo piensa Juan Carlos López que Estados Unidos va a salir de esta decisión? Porque, por ejemplo, Trump ha dicho, bueno, estamos recibiendo 2.000 a 4.000 millones de dólares adicionales a partir de que hemos tomado esta decisión, nuestro equipo económico. Sin embargo, vemos que el dólar se ha reducido su fuerza. ¿Qué opinión tiene sobre esta pregunta? Sí, mira, al final del día, este tema de los aranceles, que Trump se fija mucho en el déficit comercial de bienes, al final eso es una parte de todo lo que es la balanza de pago, ¿no? Que es el equilibrio externo que tiene un país respecto al resto del mundo. En el caso de Estados Unidos, lleva muchas décadas desde las guerras mundiales, que es el país que tiene primacía y por lo tanto su moneda también, que es el dólar, es la que más se usa a nivel internacional, no solo en transacciones, sino para reserva, para cualquier movimiento financiero. Y la primera reacción que tuvo en las primeras semanas fue, como tú dices, se debilitó. Eso es parte del proceso que quiere Estados Unidos para poder reducir su déficit de cuenta corriente. Acuérdate que cuando una moneda se debilita, sus exportaciones son más atractivas, ¿no? Se vuelven más baratas para el resto del mundo y tú logras exportar más. Entonces, en estas primeras semanas tú tienes el caso del euro, se apreció un 5%,
se apreció también el yen japonés, o sea, se han apreciado muchas monedas, el franco suizo se apreció más de 7%. Y bueno, en principio hay otros activos que han ganado mucha fuerza, como el oro, por ejemplo, que ya llegó en un momento a $3.400 la onza Troy. Y ya el panorama en general en Estados Unidos, como te decía hace un rato, hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar. Es cierto que este debilitamiento del dólar lleva a que los flujos de capital también se vean distintos a lo que se veía antes. Estados Unidos es una potencia en cuanto a inversión extranjera directa, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Entonces, todo lo que es flujo financiero y flujo de inversión se va a ver afectado, evidentemente. La expectativa que tiene Trump y su equipo económico es que el empleo mejore en Estados Unidos, a pesar de que las tasas de desempleo están en niveles bajos, en realidad, están en torno a 4%. Y ya otros analistas que son un poco más separados, que es el caso del Consejo del Board de la Fed, de la Reserva Federal, pues bueno, han dicho, miren, tenemos que pararnos un momento, ver cuáles son los posibles efectos, pero ya ellos en sus proyecciones de marzo habían rebajado un poco la expectativa de crecimiento real y habían aumentado un poco la expectativa de inflación. Porque claro, la idea de Trump es que en principio productos que se importaba, que Estados Unidos importaba, se produzcan localmente. Pero hay que ver los efectos que eso tiene en términos de costos laborales, de cómo se traspasa eso hacia los consumidores. O sea, no es tan sencillo como decir, bueno, ahora lo que yo importaba lo voy a producir localmente. Quizá hay un efecto en precios también, y eso también se ha debatido bastante. La Reserva Federal tiene expectativas de poder reducir sus tasas de referencia, mantenerlas igual o aumentarlas, cosa que a nosotros no nos convendría para nada. Claro, lo que se ve en el mercado, por lo menos en estas últimas semanas, es que el rendimiento de los bonos del Tesoro de 10 años aumentó un poco. Eso va a llevar a que las tasas de interés a nivel externo probablemente se mantengan altas por un tiempo. La Reserva Federal había pautado inicialmente 2 rebajas de tipos este año. La primera se preveía para las reuniones de junio, julio, o sea, para mediados de año. Pero ellos han tomado un enfoque de mucha cautela para esperar cómo se desarrollan los acontecimientos. O sea que probablemente las tasas de interés a nivel internacional todavía se mantengan un tiempo altas. Dicho eso, no para todo el mundo es igual. En el caso, por ejemplo, de la semana pasada, el Banco Central Europeo bajó otra vez su tasa de referencia. Ya es la 7ª vez que la baja desde el año pasado. Y ya en Europa un poco está la discusión de si sostener ese nivel o no, porque claro, la idea es que el crecimiento en Europa ha estado lento. Para este año, por ejemplo, lo que se pronostica es un crecimiento de 0.8%, solamente menos de la mitad de Estados Unidos, menos de un 1%. Hay economías como Alemania, Francia, que están lentas, a pesar de que España, por ejemplo, está yendo muy bien. Entonces, claro, ahí ya ha bajado bastante la tasa de referencia, porque su inflación también se ha acercado al 2%. Tenemos que acordarnos que, a diferencia de la Fed, el Banco Central Europeo tiene un objetivo sobre todo de inflación. En el caso de Estados Unidos es un objetivo dual. Ellos tienen un mandato de verificar que la inflación esté cerca del 2%, por debajo del 2%, pero también que haya el máximo empleo. O sea, ellos ven la parte de los precios, pero también ven la parte de la actividad económica. Entonces, en Estados Unidos es un poco distinto. En Europa, como te digo, el crecimiento va lento. Las tasas de inflación más o menos han convergido a su objetivo de 2%, por lo tanto tenían más grado de libertad para bajar. La Fed ha estado un poquito más tímida en ese sentido, ha bajado 3 veces la tasa de referencia, pero todavía se mantiene a la expectativa de lo que puede pasar en lo adelante. Bien, cuando miramos y se toca el tema, Juan Carlos, de los aranceles establecidos por Trump y su equipo económico, básicamente los protagonistas de esta situación, lo que más llama la atención es el caso con la referencia a los aranceles impuestos a China. Entonces China, como buen boxeador, ha ripostado. Así es. En este pleito de aranceles, en esta echada de pulsos, China, Estados Unidos, ¿puede haber una respuesta de quién será beneficiado de esta situación? Mira, es una buena pregunta, una pregunta interesante, porque los niveles de aranceles que se han manejado de alrededor de 100% son obviamente insostenibles, pues son aranceles prohibitivos. Prácticamente destruyen toda la posibilidad de comercio un arancel que sea del 100%.
Y eso, como te digo, se envuelve en una tendencia de los últimos años del tema de la desglobalización. Yo creo que el enfrentamiento entre Estados Unidos y China ya se vio en el primer mandato de Trump, que hizo una guerra comercial directamente con China. Ahora un poco un enfoque distinto porque es más generalizado a nivel mundial, ¿no? Pero China, la verdad es que es una economía que ha ganado primacía a lo largo de las décadas. China estuvo creciendo por varias décadas por encima del 7% y tasas incluso del 10%. Y claro, ahora mismo si tú lo ves en términos de poder de paridad de compra, ya China es la economía número 1 a nivel mundial en cuanto a tamaño en su economía. O sea, cuando hablamos de poder de paridad de compra, significa que no es con los tipos de cambio corrientes, sino ajustado por el poder de compra de cada país. Y China hace varios años ya le pasó a Estados Unidos en su tamaño de la economía. Entonces, este enfrentamiento actual, pues es una muestra de una situación que ya venía desencadenándose hace tiempo, que es que el rol de Estados Unidos un poco ha ido acotándose en cuanto a ser la potencia económica mundial número 1. Ya tiene un competidor que es China. Y eso yo creo que en el caso de Trump no le cae bien, no le parece correcto, pero es una realidad que está ahí y él mismo dijo hace unos días que él esperaba hablar con Xi Jinping y tener un acuerdo, o sea, llegar a un acuerdo. Yo creo que el tema de los aranceles a esos niveles tan altos es, como tú dices, un pulso de poder, pero eventualmente va a llegar a un acuerdo, a algún tipo de negociación. Yo creo que Trump está un poco empujando la situación, sabiendo que eventualmente, como te digo, va a haber algún tipo de acuerdo, alguna negociación. Tú hablabas de la intención de Estados Unidos en este momento de buscar industrializarse nueva vez. Le había sacado provecho en determinado momento, por comodidad, de que la industria norteamericana pues buscara lugares nuevos para tener comodidades fiscales en esos lugares y pues siendo norteamericana crecían en otros lares. Sin embargo, ese proceso de que la industria vuelva a Estados Unidos es factible, toma tiempo en la práctica. Hoy día, ¿qué mira el inversionista, el industrial norteamericano? ¿Me está conviniendo lo que Trump quiere? ¿Cuál es la situación de eso? Sí, mira, como tú dices, ese proceso de reindustrialización, de volver a localizar las fábricas en Estados Unidos, es un proceso que lleva tiempo, o sea, no es un proceso que se da de la noche a la mañana. Sin embargo, lo que apuesta Trump es un poco que las nuevas inversiones ya no vayan a otros sitios, sino que vayan a Estados Unidos. En una primera etapa eso es lo que él quiere, que las inversiones adicionales que vayan haciendo en el curso en estos años de las empresas norteamericanas y de otras empresas vayan hacia Estados Unidos. Evidentemente hay unos temas de la existencia de ventajas comparativas, o sea, que una empresa americana produzca en otros países de Asia o que produzca en México, no es porque quiere, sino porque los costos laborales, por ejemplo, son más bajitos y hay una serie de, como tú dices, concesiones que se dan a esas empresas. En el caso hay empresas norteamericanas que ya han anunciado que sus nuevas plantas las van a hacer en Estados Unidos. De hecho, se ha hablado en algún momento que Trump estaba pensando ofrecerles una rebaja tributaria, una disminución del impuesto sobre la renta de las empresas, para un poco compensar el tema de los costos de llevar las plantas a Estados Unidos. Pero eso todavía está en veremos, todavía no se ha determinado al 100%. Yo creo que eventualmente sí, muchas empresas, sobre todo norteamericanas, van a pensárselo ahora, no hacerlo en Estados Unidos y hacerlo fuera en el extranjero. Pero hay ya una buena parte de inversión acumulada, que es lo que llamamos inversión extranjera directa, en muchos países, por ejemplo, incluso en República Dominicana, que una vez que ya están asentados allí, quizás no es tan sencillo moverse de vuelta a Estados Unidos. Por eso en los últimos años se habló todo el tema del nearshoring, de un poco de que aunque no estuvieran en Estados Unidos, estuvieran en territorios cercanos, que tuvieran amistad o que fueran favorables a Estados Unidos, sobre todo por el tema de la disrupción de la cadena de valor que hubo con el COVID. Entonces, yo creo que en principio, como te digo, va a haber inversión que va a irse hacia Estados Unidos, pero hay que ver en cuánto tiempo ocurre y cuántos son esas magnitudes. Hay una situación. Estados Unidos es bueno, mencionas que China ya es la economía más grande, ¿correcto? Ese es el término. Sí. Y entonces, ¿dónde
reside la primacía como economía mundial de Estados Unidos? No, bueno, yo creo que la primacía reside en muchos ámbitos aparte del económico, ¿no? En el ámbito económico, como te digo, en términos de poder de paridad de compra, aunque China sea más grande, si tú lo ves en términos nominales, o sea, en dólares corrientes, todavía Estados Unidos es la economía más grande del mundo. O sea, es todavía una economía que representa más del 20% del PIB mundial. Y eso desde el punto de vista económico. ¿Qué PIB tiene China? No, China en términos... De la economía mundial. Claro, en términos de la economía mundial es un poco más de 15% del PIB. Pero se ha ido acercando. Pero se ha ido acercando, evidentemente, igual que la India, igual que otros países a nivel internacional. Obviamente siempre está ahí Japón, está Alemania, como las economías más grandes del mundo. Pero las economías emergentes, tanto China como India, al crecer a un ritmo tan alto, van acercándose un poco a esos niveles de Estados Unidos. Y después está todo el tema de el posicionamiento a nivel de la diplomacia y la política, ¿no? Estados Unidos, que ahora Trump ha querido salirse de muchos organismos internacionales, han cerrado el tema de la USAID, pero tiene ese legado histórico de ser el líder de la democracia occidental, por decirlo de alguna manera. Entonces ese aspecto también hace que Estados Unidos mantenga bastante el estatus y su nivel, pero eso sin mencionar lo que hablábamos ahorita del rol del dólar como moneda mundial, ¿no? De que la gran mayoría de las transacciones se hacen en dólares, aunque ha habido intentos de los países emergentes de posicionar su moneda. En el caso de los BRICS, por ejemplo, trataron de hacer un bloque con su propia moneda para financiarse. Pero Estados Unidos, el dólar estadounidense sigue siendo la moneda de curso más importante a nivel mundial. Y bueno, eso hace que Estados Unidos tenga esa posición de primacía. Pero eventualmente yo creo que es un rol que en el siglo XXI va a tener que compartir con China de manera, yo diría, segura. O sea, de hecho, China en el ámbito diplomático ha sido muy activo a nivel de inversiones, a nivel de, por ejemplo, de la Ruta de la Seda, el proyecto de la Ruta de la Seda. Ha hecho inversiones en todo el mundo. China tiene inversiones no solo en Asia, sino en África, en América Latina. O sea, ha ido ganando un rol muy preponderante. Esa situación de primacía económica que mencionas tiene algo lógico, Juan Carlos, y me gustaría tu opinión al respecto. Si en determinada área yo soy el número uno, ¿cómo se explica que cuando haga trato con A, que es mucho menor que yo económicamente, con B, con C, con D, ellos tengan una preferencia en las negociaciones y tengan un equilibrio favorable económico a ellos? O sea, ahí viene lo que se conoce en economía como la balanza comercial. Sí. Entonces, ¿cómo entender que si Estados Unidos tiene, y vuelvo al término, supremacía en ese aspecto, no resulte beneficiada recíprocamente, de manera directamente proporcional, con que haya mejor negociación o una negociación que Estados Unidos no pierda respecto a esos competidores que él es mucho mayor que ellos? Sí, mira, o sea, la discusión al final ahí está un poco en cuál es la concepción que se tiene del comercio internacional, ¿no? Yo decía en un tuit hace un par de semanas cuando salió lo de Trump, que al final el tema de haber un déficit o un superávit en la cuenta corriente o en la parte del saldo comercial no es bueno ni es malo per se. O sea, es como la deuda, que no es buena y ni es mala per se, sino que puede tener su explicación. La explicación más lógica es que tú tienes una absorción doméstica, un consumo más la inversión que tú haces como economía, que es mayor a lo que tú produces, a tu ingreso, y por lo tanto tú necesitas ahorro externo, necesitas que otro te financie. ¿Cómo te financia otro? Bueno, tú tienes básicamente déficit comercial o de la cuenta corriente. En el caso de Estados Unidos hay muchas economías que mantienen un déficit, que Estados Unidos mantiene un déficit con ellas, por ejemplo, en el caso de Asia, no solo con China, sino con Vietnam, con Filipinas. Hay una serie de economías que básicamente exportan más hacia Estados Unidos que lo que exporta Estados Unidos hacia ella. Y por eso tiene ese saldo negativo. Y pasa también con el caso de la Unión Europea. No pasa lo mismo, por ejemplo, con el caso de República Dominicana, que aunque nos pusieron el arancel mínimo de 10%, pero República Dominicana tiene un déficit con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos exporta más de lo que importa de República Dominicana. Pero habían puesto un mínimo que era 10% a todo el mundo y a nosotros nos tocó ese 10%. Pero de nuevo, como te digo,
hay que ver todo de manera integral y no pensar que tener un déficit es necesariamente malo o bueno. Eso yo creo que sería el punto mayor. La situación de Europa y Estados Unidos, ya ahí hay una parte que cruza quizás a lo político. ¿Cómo opinas sobre la situación de relación Estados Unidos-Europa? Sí, mira, es muy interesante porque normalmente o tradicionalmente Europa fue siempre un aliado y sigue siendo un aliado de Estados Unidos, pero las relaciones con el tiempo se han ido deteriorando. Evidentemente Estados Unidos tiene un pasado de colonial con Gran Bretaña, con el Reino Unido, y era un puente natural con el resto de Europa. Pasó el Brexit y entonces ya ese puente que es tan natural, pues un poco ya quizá no es tanto así. Pero si tú lo ves más en el marco geopolítico, yo creo que el tema viene más por una diferencia de criterios de cómo manejar a nivel global el posicionamiento de instituciones como la OTAN, por ejemplo. Estados Unidos ha hecho mucha presión de que el peso, la carga que tiene en la OTAN es desproporcionadamente grande. Entonces le pide a Europa, aumenten su gasto militar, háganse cargo, gaste más en defensa, para que un poco ese involucramiento en la OTAN sea más equilibrado. Y por ahí hay muchos países de la Unión Europea que pertenecen a la OTAN. Entonces, por ahí viene una muestra de que no hay un criterio muy unificado, o sea, que están en diferentes sintonías. Y eso después pasa a un plano económico, como yo te decía, hay un tema de déficit comercial que le preocupa mucho a Trump y a su equipo económico, pero me parece que, como tú dices, es una manifestación un poco más amplia de que las relaciones entre Estados Unidos y Europa no están en su mejor momento. O sea, hay una visión, una mirada que es muy distinta. Yo creo que dentro de lo positivo es que la Unión Europea ha sido un poco cauta en cuanto a una respuesta con medidas recíprocas, o sea, de aumentar inmediatamente los aranceles. Igual Trump, menos de una semana, menos de 10 días después, frizó los aranceles, o sea, los paró, no los implementó a nivel internacional como él lo había planteado, pero también la Unión Europea yo creo que está en ese proceso de tratar de acercarse y no llegar a una situación donde tenga que poner aranceles retaliatorios, no recíprocos, que Estados Unidos me pone arancel, entonces yo le pongo arancel. Yo creo que los europeos están bien conscientes que es una situación donde no va a ganar ninguno de los dos. Mientras el bloque denominado BRICS continúe creciendo, ¿significará esto una señal negativa para Estados Unidos o no debe Estados Unidos preocuparse por ello? No, yo creo que Estados Unidos lleva un tiempo preocupado por esa situación, pero al mismo tiempo hay cierto rango de acciones que puede tomar y que no puede tomar, en el sentido de que hay economías ahí en los BRICS, que el caso de China particularmente, que su crecimiento es un crecimiento que sobrepasa un poco lo que es el crecimiento normal de una economía emergente. O sea, pero BRICS ha crecido cuantitativamente también en cantidad de miembros. Sí, claro, eso te iba a comentar. Entonces, por el lado económico tienes ese crecimiento y después por el lado político ellos han ido aumentando su membresía, ¿no? Y la idea de aumentar su membresía es precisamente consolidarse más, o sea, no solamente ver los 5 miembros originales del BRICS, sino pasar a tener muchos miembros más. Y eso fortalece su posición a nivel internacional. Cuando la marea se calme, en el sentido que sea y en el nivel que sea que la marea se calme, porque en algún momento habrá de calmarse, sí, y quedarse una marea establecida, ¿estaremos hablando de que hay un nuevo orden económico o piensas que las cosas volverán a su lugar? Mira, yo creo que el orden económico que imperó a lo largo del siglo XX probablemente sea muy distinto al que va a imperar en el siglo XXI. O sea, yo creo que las personas que, incluso en el caso... Pero en el siglo XXI, pero determinado por lo que ha sucedido después del 20 de enero, ¿o no? Yo creo que era una tendencia que venía de antes. La verdad es que esto del movimiento MAGA, de Make America Great Again, puede ser interesante. Fue el movimiento que ha impulsado a Trump las 2 veces que ha ganado. Pero creo que es un movimiento que tiene una visión de autarquía, que ya la economía hace siglos que se sabe que no es lo mejor. O sea, este enfoque un poco de
yo voy a crecer para adentro y me importa poco o nada el resto del mundo, es muy aislacionista. Aísla a Estados Unidos del resto del mundo. Y si tú le sumas eso, que hay una corriente más de multilateralismo en cuanto a otros actores que han ido creciendo a lo largo de los años, entonces evidentemente ya ese mundo que en algún momento fue bipolar, que en algún momento fue unipolar, pues ahora probablemente tenga varios polos, o sea que no sea solamente Estados Unidos. Incluso yo creo que la Unión Europea, aunque se ha ido debilitando un poco su posición a lo largo del tiempo, pero sigue siendo un referente. Al final tú tienes una situación donde hay 27 países que están en un acuerdo, o sea, no es tan sencillo poner de acuerdo a todos esos países, y es un acuerdo que se ha mantenido por más de 6 décadas, ¿no? La Unión Europea es un proyecto que se ha sostenido en el tiempo a pesar de los vaivenes que ha tenido. Entonces yo creo que la geopolítica del siglo XXI va a ser muy distinta del siglo XX y esperamos que sea en un ambiente de paz, ¿no? Que no haya ningún conflicto como aquellos que hubo en la primera mitad del siglo XX. Nadie quiere eso, entonces yo creo que por eso, aunque las posiciones suenen muy beligerantes, yo creo que siempre va a llegar a algún punto de entendimiento o acuerdo. Suena beligerante y es interesante tu optimismo. Sí, sí, sí. Juan Carlos López estará con nosotros después de la pausa. Venimos en breve. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Y en nuestro firme compromiso de combatir el narcotráfico y promover una sociedad libre de drogas, también hemos logrado importantísimos avances. Durante el año 2024 se decomisaron casi 89 toneladas de droga, golpeando duramente las estructuras del narcotráfico y afectando directamente también el microtráfico. Pues sacamos de nuestras calles aproximadamente 15 toneladas de drogas, protegiendo a nuestras comunidades. Desde agosto del 2024 hasta hoy hemos decomisado 44.6 toneladas. Pero es más, en los 32 años anteriores a nuestra llegada al gobierno, la Dirección de Control de Drogas incautó 123.7 toneladas y solo en los últimos 4 años y medio, bajo este gobierno, se incautaron 202.2 toneladas. Como ustedes han visto, es bastante interesante escuchar la disertación, la explicación, el conversatorio con Juan Carlos López hablando sobre economía. En la primera parte, el sector internacional, el mundo que incide en nosotros y precisamente República Dominicana es porque nosotros debemos estar más preocupados y más atendiendo la situación. República Dominicana, hoy, Juan Carlos, miramos que los 2 primeros meses, informaciones oficiales, estadísticas del Banco Central, nos dicen que se ha reducido la perspectiva de crecimiento. El mes de marzo todavía no lo tenemos, de qué habrá sucedido en marzo, pero no es bueno para nada que tengamos 2 primeros meses con un crecimiento no esperado. Me gustaría que empezáramos por ahí a hablar de República Dominicana y la economía. Sí, mira, como tú bien dices, los resultados preliminares que dio el Banco Central de los meses de enero y febrero no fueron para nada positivos. El crecimiento combinado de enero y febrero fue 1.5% y el crecimiento de febrero solamente fue de 0.7%, fue uno de los más bajos que ha habido en los últimos, desde que hay serie, los últimos 18 años. Solamente en la crisis del 2009, la crisis internacional global que hubo en 2009, en febrero habíamos decrecido, en febrero de ese año, pero después en ningún otro momento se vio un crecimiento tan bajo como el de febrero. Y eso viene ya en una tendencia que ha sido así los últimos meses, ¿no? Desde el último trimestre del año pasado, que el crecimiento fue de 4%, 4.1%. Se veía un poco la ralentización, en diciembre fue en torno a 3%,
ahora en enero fue un 2.2, o sea, ha ido una tendencia de ralentizarse o desacelerarse mucho el crecimiento. Yo creo en particular que algo que es bien llamativo, hay dos cosas por lo menos que yo creo que son bien llamativas. Uno es el tema del sector construcción, que es un sector que evidentemente ha estado en una posición bastante difícil porque ha estado decreciendo en cuanto al nivel de volumen. Si tú ves los últimos 5 meses que hay datos, que es desde octubre del 24 hasta febrero del 25, el sector ha decrecido un 4% en términos de volumen. O sea, en vez de crecer, ha decrecido. Y es un sector que al final es el sector más grande dentro del PIB, de la economía. O sea, pesa un 14%, 13 y algo por ciento del PIB y obviamente arrastra muchos sectores porque tiene mucho encadenamiento. Y después tienes el otro factor que para mí yo creo que es más relevante y es un poco esta suerte de sincronía que hay de que todos los sectores estén creciendo poco o decreciendo, porque ya sabemos el caso de construcción, sabemos el caso de minería que lleva varios años, pero después si tú ves todo el resto de sectores, el dato hasta febrero solo hay 3 sectores que están creciendo, un poco más de 4% está creciendo agropecuaria y hoteles, bares y restaurantes, el tema de turismo, y el sector que sí ha crecido, que se ha destacado su crecimiento, es el sector de servicios financieros que está creciendo en torno a 8%. Pero cuando tú ves la data histórica de los últimos 44 años, solamente en el COVID y en la segunda mitad de los años 80, que fue una década mala de crecimiento, pues tú encuentras una situación donde prácticamente todos los sectores crecen por debajo del 5%, que es nuestro potencial histórico, ¿no? Y ahora mismo aparentemente, aunque el dato de marzo no ha salido, yo estimo que va a salir pronto y que el crecimiento va a ser entre 4,5%, 5,5%. Eso va a hacer que tu acumulado del primer trimestre sea entre 2,5% y 3%. O sea, una economía que normalmente crece 5%, creciendo a la mitad, pues eso es una muestra de que la cosa va bastante lenta, ¿no? En febrero crecimos menos de 1. Sí, 0.7%, menos de 1. Y podemos de menos de 1 subir en un mes a 4. Sí, porque hay un tema de que hay un efecto de base, que el crecimiento en marzo del año pasado fue bastante lento. Entonces va a haber una especie como de rebote, pero obviamente eso es algo temporal, algo estadístico. Eventualmente abril del año pasado fue bueno, entonces probablemente el abril de este año hay que ver cómo sale, ¿no? Pero independientemente de cuando uno ve el acumulado trimestral crecer a menos de 3%, sobre todo cuando el trimestre anterior creciste 4%, un poco es un efecto que se ve, que se manifiesta. Como tú decías ahorita, las previsiones a nivel internacional, en el caso del Fondo Monetario que se habló la semana pasada, es que la economía dominicana crece este año un 4% y un 4.8% el próximo año. Eso está por debajo de la previsión del gobierno. En el presupuesto del crecimiento que se pautó, que se estimó, fue un 4.75%. Ahora, final de marzo, ya hicieron un ajuste, el gobierno lo bajó a 4,5%. Pero evidentemente, después de los primeros 2 meses, visto los resultados, no podemos descartar que haga un ajuste nuevamente a la baja en la próxima reunión que tienen en 2 meses. Porque es claro que ya crecer un 4% es algo que es muy probable. O sea, ya muchos agentes de mercado incluso ven un crecimiento por debajo del 4%, pero hay que verlo siempre en el contexto regional, ¿no? Tú crecer un 4% cuando América Latina va a crecer un 2%, tampoco es algo que, o sea, estás creciendo menos que tu potencial histórico, pero creces más que tus vecinos, ¿no? Creces más que el resto de la región de América Latina. Esta baja de enero y febrero que no se tenía previsto fuera, tuviéramos unas estadísticas a esos niveles que no son buenos. ¿Alguna explicación definida de qué pasó? Sí, mira, independientemente de la dinámica sectorial que te mencioné hace un rato del tema de la construcción, si uno ve más en sentido amplio el tema de cómo está la dinámica económica, yo creo que hay una variable que influye bastante, que es el tema de las tasas de interés. El banco salió hace poquito, la semana pasada, diciendo que las tasas habían bajado un poco desde el máximo que hubo de 16% en noviembre hasta un poco menos de 15% en marzo. Pero independientemente de si tú lo ves en términos reales,
sigue siendo una tasa de doble dígito, o sea, sigue estando en términos alta, reales más de alta. 10%. Para que no entiendan los amigos, la tasa de interés real es la diferencia entre la tasa de interés nominal que usted paga por su préstamo y la inflación, ¿no? Restando ese componente de inflación. Y obviamente esas tasas tan altas lleva a que los sectores que son más intensivos en capital, en financiamiento, pues se vean afectados, evidentemente. Y el elemento clave, diría yo, es el tema de la inversión. Cuando uno ve el crecimiento de la inversión el año pasado estuvo bastante lento, obviamente eso está muy relacionado con construcción, pero no solo, es un poco más, algo más que la construcción. Si tú ves las proyecciones que tiene este año el Fondo Monetario, es que el crecimiento de la inversión, de la formación bruta de capital fijo, va a ser en términos nominal un 3%, o sea, va a estar creciendo menos de la mitad de lo que crece la economía general. De hecho, algo que llama la atención de las proyecciones del fondo es que son muy pesimistas con el tema de las exportaciones de bienes y servicios, obviamente con el contexto internacional que hay, es evidente que eso afecta, pero eso implicaría que este crecimiento de 4% para el año va a estar muy dependiente del consumo privado. Hay que ver cómo va a ser un poco el sostén del crecimiento, el tema del consumo privado, y eso tiene sus bemoles, ¿no? Hay que ver si el tema de los aumentos salariales, del salario mínimo y los que se anunciaron ahora que van a venir, pues son suficientes un poco para sostener el crecimiento del consumo privado, sobre todo porque incluso en las proyecciones del fondo aparece que el desempleo va a aumentar un poquito, va a aumentar un 0.2% la tasa de desempleo, igual va a quedar en 5.4%, o sea, va a quedar en un porcentaje cercano al mínimo histórico. Pero bueno, hay que ver un poco toda esa dinámica. Yo creo que la tasa de interés es difícil que cambie en el corto plazo mientras las tasas de interés internacional externas estén altas, ¿no? Así que en ese sentido el Banco Central no es que tiene tanto grado de libertad de qué puede hacer. Está muy sujeto a sobre todo los movimientos de la Reserva Federal, de la FED. Entonces, las perspectivas de crecimiento yo entiendo que probablemente, y es lo que vislumbra el mercado, en la encuesta de expectativa económica, es que en el primer semestre del año el crecimiento está en un rango entre 3 y 4%, o sea que no llegue al 4% a mediados de año, y bueno, habría que ver si en el segundo semestre hay alguna recuperación, que tenemos que ver cómo sucede el panorama internacional en primer lugar, y segundo, qué tanto pueden hacer las políticas domésticas. Ya sabemos que la política monetaria está un poco restringida, aunque ahora ha habido una apreciación importante del peso este mes, cercana a 7%, que es algo inédito prácticamente en los últimos 20 años, pero en el caso de la política fiscal está muy restringida, o sea, no hay mucho grado de libertad para el gobierno impulsar el gasto a través de una expansión fiscal, y eso evidentemente limita esas posibilidades para el resto del año. Bueno, precisamente eso quería plantearte para conocer tu opinión. Nosotros, si vamos a crecer porque tenemos mayor producción, por ende mayores ingresos. En cuanto a los ingresos, la parte de recabación fiscal por parte del gobierno es imprescindible, necesaria, y uno dice, bueno, pero teníamos en las puertas a final de año pasado el anunciado proyecto de reforma que se denominó de modernización fiscal, de reforma fiscal. Desapareció, se retiró un sábado en la noche del mes de octubre del año pasado por parte del presidente de la República, que lo anunció en cadena nacional de radio y televisión y redes sociales, y verdaderamente ahora tenemos una autoridad monetaria y al mismo presidente que dicen no hay reforma fiscal, no hay ni habrá reforma. O sea, wow, algo que era imprescindible, anunciado por las autoridades monetarias, que necesitábamos o sí implementar y crear una reforma fiscal. Y hoy día es todo lo contrario. ¿Qué vamos a hacer entonces? Mira, es un buen planteamiento. La verdad es que el tema del pacto, reforma fiscal, como que llaman modernización fiscal, era algo que se tiene entendido que debe realizarse en algún momento,
en el caso del gobierno actual, tanto en el mandato anterior como en este mandato, se han manejado un poco mantener el status quo, o sea, tú tienes una presión fiscal de un 15% del PIB, tratas de que tu déficit no esté muy lejos del 3% y esperas saber qué sucede. O sea, esa ha sido un poco la postura en general. Ha habido elementos positivos como el tema de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal del año pasado, que un poco contiene la senda futura de expansión del gasto público, pero al mismo tiempo el gobierno para ciertas cosas ha mantenido, dependiendo de ingresos extraordinarios, de adelanto de los bancos, de adelanto de las mineras, del tema de los ingresos extraordinarios del año pasado de Aerodón, y con eso un poco se ha ido manejando, parchando el tema de los ingresos en el corto plazo. Pero evidentemente ya tú tienes una factura de intereses que está por encima del 3.5% del PIB, 3.6, 3.7% del PIB, y evidentemente el espacio fiscal, cuando el gasto corriente es tan alto, un gasto corriente que es casi el 90% del gasto público, te deja que inevitablemente lo que terminan recortando es la inversión pública, el gasto de capital. Si tú ves el dato de gasto de capital presupuestado para este año, un 2.2% del PIB, eso es lo mínimo prácticamente en las últimas 5 décadas, no se había visto desde principios de los años 80. Y eso es lo propuesto y anunciado, habrá que ver a dónde se llega en la realidad. Sí, la verdad es que la ejecución del primer trimestre, por lo menos lo que he estimado es que va a quedar un poco por debajo, queda en torno a 0.4% del PIB. Y claro, el primer trimestre siempre es un poco lento, pero como tú dices, el tema de los ingresos, sobre todo en enero y febrero, generó cierta preocupación en nosotros los analistas, porque estuvieron creciendo, si uno quita el efecto de la primera parte que pagó Aerodón a principios, en enero del año pasado, estuvieron creciendo por debajo de la inflación, o sea, estuvieron creciendo menos del 3%, y eso obviamente en marzo fue un poco mejor el crecimiento, creció casi 5% los ingresos, pero te lleva a pensar que con unos ingresos que están un poco menguantes, o sea que no están creciendo mucho, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque mantener una inversión pública tan baja es un poco daña las perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo. O sea, para que la gente tenga una idea, la inversión pública va para poder construir obras que son necesarias, que son bienes públicos para el Estado, por ejemplo, la infraestructura, las escuelas, los hospitales. Entonces, mantener eso un poco constreñido, o sea, tan ajustado, no le hace bien al país, evidentemente, independientemente de la cuestión de la dinámica de la deuda, porque claro, una forma, al tú restringir el gasto de capital, controlas el gasto primario y logras generar un superávit primario, aunque sea pequeño, y eso un poco estabiliza la deuda. Cuando uno ve el tema de la deuda, los últimos 3 años, desde el principio del 2022, ha estado oscilando a nivel del sector público consolidado entre 56 y 60, ahora mismo está cercana a un 58% del PIB. Y eso es lo que espera el fondo de aquí a final de año. El fondo espera eventualmente que esa deuda baje a final de esta década, se quede en torno a 50%, que es un poco menos de lo que había antes del COVID en 2019. Una renegociación, una especie de renegociación. O la compra de bonos, hubo un movimiento. Sí, en febrero hubo un tema de una operación de manejo de pasivos, que eso fue una operación de manejo de pasivos muy grande porque se colocaron en torno a 5.000 millones de dólares para recomprar unos bonos que había en circulación que vencían en 2026, eso se usó la mitad del dinero y la otra mitad, unos 2.500 millones de dólares, se usaron para financiar el presupuesto general de este año. Ya se financió más de la mitad del presupuesto de este año con esa operación de febrero, o sea que ya al gobierno le queda menos de la mitad de deuda por colocar de lo que tenía contemplado en el presupuesto. Y habrá que ver si eventualmente con esta situación que hay en la economía, el gobierno en el presupuesto que haga reformulado a mediados de año, en julio, agosto, decide o no tratar de aumentar un poco el gasto, aunque eso implique cierto aumento del déficit, ¿no? para hacer una política fiscal contracíclica, tratar de estimular la economía con mayor gasto. Eso habría que ver, a ver cuál es la decisión que toma el gobierno. El Ministerio de Hacienda yo creo que ahora está en esa labor de realizar su marco financiero, marco fiscal de mediano plazo, que sale normalmente publicado ahora en mayo,
y ahí se ven las proyecciones que va a haber este año y los próximos 3 años, hasta 2028. Yo creo que eso va a ser un elemento para entender cuál va a ser la postura del gobierno en este segundo periodo. Sabiendo que lo que ha manifestado la autoridad fiscal hasta el momento es que no tienen pensado por ahora hacer una reforma fiscal. Por lo tanto, quizá la sorpresa es que no va a haber mucha sorpresa y se va a mantener sin cambio en este segundo periodo. Uno puede visualizar de muchísimas maneras esta situación con los ingresos fiscales, y pongo un pasillo donde haya muchas puertas y la persona encargada va caminando y esté una puerta que diga exenciones, otra puerta que diga evasión de ITEVIS, o sea, entonces, pero uno va caminando y cruza esas puertas. ¿Por qué no abrir? ¿Qué es lo que pasa? Que es imposible de abrir una de estas puertas. Sí, mira, es una buena pregunta. Yo creo que las autoridades, en el caso de la administración tributaria en los últimos años, tanto DGI como DGA, que son las principales recaudadoras, han tratado de hacer esfuerzos de modernización y tratar de mejorar de manera técnica, buscando un poco reducir, como tú dices, ese componente de evasión fiscal, que es un componente que en el caso del impuesto a la renta sobrepasa el 60%, en el caso del ITEVI sobrepasa el 40%, es una evasión muy grande, y ese es un componente que depende esencialmente de cómo es el manejo de la administración tributaria. Después hay otro componente que se escapa de la mano de la DGI y la DGA, que es el tema ya que tú mencionas de las exenciones y de las exoneraciones. La mitad del gasto, de lo que se llama gasto tributario, está relacionado con exenciones del ITEVI. O sea, más de la mitad de la canasta de bienes y servicios está exenta, paga tasa cero de ITEVI. Y eso es una discusión que se tiene hace muchos años y aparecía en el proyecto de modernización fiscal, de un poco ampliar la base del ITEVI, aunque sea ponerle impuesto a ciertos bienes que ya se sabe que no son bienes necesariamente de los quintiles más bajos, de los quintiles de la población más vulnerable, pero eso es una decisión política. Y después está todos los regímenes de incentivo que hay, que son regímenes de incentivo algunos que tienen décadas, ¿no? Que tienen de los años 80, los años 90. Por definición, una exención de ese tipo debe tener un horizonte temporal finito, ¿no? Debe tener un plazo, 10, 15, 20 años, no hacerse eterno. Pero nosotros lamentablemente hemos tomado la decisión de hacerlo por siempre, esos regímenes. Creo que muchos de ellos tienen espacio de mejora en cuanto al análisis de costo-beneficio, de verificar si vale la pena o no, si es necesario ese régimen, sobre todo industria que tienen mucho tiempo. Cuando digo industria me refiero a sectores que tienen ya mucho tiempo recibiendo exenciones, exoneraciones, que en principio debe evaluarse si todavía necesitan eso o ya son sectores maduros que pueden por sí solos sostenerse. Pero es una decisión que hay mucho economía de lobby, hay mucho tema de conflicto de intereses, hay muchos temas que son delicados que al final tiene que haber mucha voluntad política para poder hacer cambios en ese sentido. Es conveniente, y si es así, ¿por qué? Porque es conveniente que el tema de la informalidad laboral se reduzca. Tenemos más de un 50% del comercio, de las personas que laboran, que hacen su ejercicio económico en la informalidad. ¿Por qué convendría reducir esa informalidad? Mira, es un punto clave, como tú mencionas, el tema de la informalidad. Por muchos años ya se ha vuelto un tema estructural, eso que tú dices de tener una informalidad por encima del 50%. El último dato que salió del banco en el cuarto trimestre del año pasado es que la formalidad laboral rondaba en torno al 55%. Y evidentemente eso es un elemento que lleva a que estar relacionado primero con el tema de seguridad social, o sea que la gente no tenga acceso a la seguridad social a través del empleo, y después tiene unas implicaciones en los ingresos. Como tú bien dices, hay una parte de esa evasión del ITEVI que está relacionada con la informalidad, claramente, y es un tema que uno pensaría que solamente son empresas pequeñas, pero en realidad no es así. Hay empresas grandes también sí, que hacen su proceso de... Cuando uno escucha informalidad laboral, uno dice, que el chinero, que el que vende las frutas, que el plomero, pero es mucho más que eso. Sí, es mucho más que eso, e incluso la informalidad, hay una informalidad que es laboral y otra informalidad de los negocios, ¿no? Porque hay empresas y un porcentaje que no es pequeño, que incluso pueden estar formalizadas en la DGI,
pero tener a sus empleados fuera de la Tesorería de Seguridad Social, o sea, no tenerle el tema de seguro y AFP, ¿no? Entonces, es un tema que afecta, como te digo, todo el sistema dominicano de seguridad social y afecta sensiblemente el tema de los ingresos del gobierno, la capacidad de poder aumentar los ingresos. Así que es algo que yo creo que hay que tomar medidas. Hay grupos que han propuesto el tema de un monotributo para un poco reducir el tema de la informalidad. Yo creo que gran parte del efecto de reducir la informalidad va a ser un poco mejorar en términos amplios la productividad de la economía, o sea, que sea una economía más productiva, amén de que va a tener externalidades positivas en el tema de la seguridad social. Quizá el tema recaudatorio hay que afinar a ver cuántos son los cálculos que va a dejar eso, pero creo que es un tema que hay que abordar, un tema estructural que el país tiene que abocarse a discutirlo y buscar soluciones. Tenemos más de 10 años discutiendo la modificación del Código de Trabajo, no sé cuándo terminará eso, pero creo que son temas que no es la mejor estrategia dejarlos al tiempo y dejarlos ahí eternamente sin buscar una solución. Sabemos que es un tema difícil, el tema clave ahí es la cesantía y la discusión entre trabajadores y patronos, pero bueno, son temas que se necesita abordarlos y hay que hacerlo más temprano que tarde, pero ojalá. Una pregunta que tú desearías que no la hiciera. ¿Qué harías con el tema de la cesantía? Mira, es una pregunta complicada por toda la carga que tiene tanto para los trabajadores como para los patronos. Yo creo que el tema de la cesantía es un tema un poco de refinar el mecanismo. O sea, si uno piensa cuándo se creó la cesantía, hace ya varias décadas, la economía no es igual ahora que hace 2 o 3 décadas atrás. Es una economía distinta. Y yo creo que tanto los trabajadores como los patronos tienen alguna razón en tanto mantenerla como modificar la cesantía. Y yo creo que la idea es buscar un punto de equilibrio. Porque, o sea, no es ni eliminarla ni dejarla tal cual. Exacto. Yo creo que hay que hacer alguna modificación. Lo que hay que es sentarse de una manera donde se pueda conseguir ese punto de equilibrio entre ambas posturas. Un punto de equilibrio difícil de buscar, tengo que reconocerlo, no es tan sencillo, pero hay muchos países que han buscado la solución de hacer lo que se llama los seguros de desempleo, ¿no? Porque al final la cesantía juega ese rol un poco de, aunque los trabajadores lo ven como un derecho adquirido, y es cierto que bajo la legislación actual es un derecho adquirido lo que han acumulado, pero no es menos cierto que lo importante es que esa cesantía sirve para hacer la transición entre cuando tú terminas, pierdes tu empleo y consigues otro empleo. Y el camino en ese aspecto que lo mencionas del seguro de desempleo ya está avanzado o establecido en la ley 8701. Que lo establece. Hay discusiones al respecto. Los patronos, las confederaciones de empresarios han planteado formas de implementar ese seguro de desempleo. Pero ahí ese planteamiento no logró equilibrio. No ha logrado equilibrio, y yo creo que incluso las instancias de llevarlo a discutir al Congreso, no sé hasta qué punto fue lo más favorable, en el sentido de que yo creo que hay que sentarse en la mesa técnica y llegar a un consenso técnico entre ambas partes y después llevarlo ya al Congreso. Donde no hayan cámaras de televisión. Porque si es para exhibir y proponer, entonces yo voy a hacer... Cada quien se va a quedar en su postura. No, y cada quien a tratar de lucir lo mejor posible defendiendo su área, su sector. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado acá. Espero que en un futuro pues actualicemos los temas, las estadísticas, y puedas sacar parte de tu tiempo y venir y entregarlo acá al televidente. Muchas gracias, y siempre aquí estamos a la orden para lo que necesite. Bien. Juan Carlos López, economista dominicano, ha estado con nosotros hoy día. Hasta la próxima.